caramba, chico, y en ese debate interno que dividió el MIR, Américo tenía razón. Américo tiene razón, sí, claro. Fíjate Es más, tú. Moleiro terminó metiéndose al mar. Después de tantos años, bueno, claro, él en otro momento lo habrá dicho, pero a veces la reflexión sobre los errores puede llegar tarde o no necesariamente se madura, se madura con el tiempo, las reflexiones que tú tienes que hacer con respecto a una conducta, a una decisión política. Así es. Ahora vamos a meternos en el tema que estamos hablando. Fíjate, yo soy contrario a todos esos llamados a factores externos a que vengan a solventarnos los problemas, porque creo que los venezolanos, nuestra historia demuestra que nosotros hemos peleado por la libertad, por la democracia, y además hemos terminado entendiéndonos siempre. Ahora, cuando tú comienzas a llamarlo de afuera es que no puedes arreglarte adentro. Eso que tengamos que ir a México, a Curazao, se puede arreglar aquí. ¿Qué necesitamos para producir acuerdos sobre las sanciones? Fíjate, las sanciones son perjudiciables. Las encuestas dicen que el 89% de los venezolanos las critican. O sea, mayoritariamente. Sin embargo, Guaidó salió a decir que estos días que vienen más sanciones si no hay acuerdo. Ahora, eso hay que detonarlo, pero en su justa medida. Tiene que ver, eso tiene que estar acompañado con una apertura, con un debate, con la despolarización, con la vuelta a la confianza. Les cedo, pues, usted. Comience usted, señor Pedrito. Mira, métase en el tema. Yo lo que creo es, bueno, primero que este es un país que nunca ha tenido una vocación de inmolarse, digamos, como otros países en donde hay conflictos históricos. Y bueno, imagínate, Colombia pasó por la guerra de los 1000 días, después pasó por el asesinato de Gaitán en 1948, después vinieron los chulavitas y los conservadores, pues, entre conservadores y liberales quitándose las tierras. Y mira, estamos 2022 y todavía más de 1 millón de personas muertas por el conflicto y todavía sigue generando ese tipo de cosas, ¿verdad? Y Venezuela, yo creo que en el ámbito histórico, creo que en la guerra de independencia sí hubo una confrontación dura entre venezolanos que apoyaban al rey, etcétera, etcétera. Mitad de la población murió por la independencia, mitad de la población. Manuel Creo que habían Caballero dice que era una guerra civil en la primera parte. Eran 2 millones de personas, murió 1 millón de personas. Pero eso no volvió a pasar en Venezuela. Yo creo que necesariamente sí pasamos por la necesidad de reconsiderar aspectos y cosmovisiones de nuestras vidas. Lastimosamente, y eso sí yo lo digo, tenemos un sector de la oposición, porque hay muchas oposiciones, teledirigido, como una especie de marioneta animatrónica, en donde el señor Jane Story es el que determina y el que dice cuándo se tienen que sentar o cuándo no. Hay boicoteos permanentes, recordemos lo que hizo Julio Burges en Dominicana cuando venían una serie de avances. Hay unos países garantes, hay unos puntos, digamos, culmen. El caso de Alex Saab es un punto que el presidente Nicolás Maduro lo ha determinado así, lo ha planteado así y ha dicho, bueno, respeten su inmunidad diplomática. Hay 2 situaciones en Georgia y en Miami. Ahora parece que Alex Saab era gente de la CIA. Bueno, eso es lo que dicen. Nosotros sabemos de los fake news construidos por Estados Unidos. Estados Unidos estaba diciendo que Rusia estaba invadiendo ya y estaba la noticia y se había construido. Nosotros creemos en que necesariamente Estados Unidos tiene que reconsiderar el caso de Alex Saab y que, bueno, que si es un punto culmen, bueno, se ponga, pero también se ponga en la mesa, pero también el tema del bloqueo es lo que se ha puesto en la mesa. Y hay alguna gente que dice que son aclateres de la tragedia venezolana, que son seguidores de la tragedia venezolana, que dicen, no, más sanciones porque así vamos a tumbar el chavismo. No lo han tumbado, ni en Irán han tumbado por el tema de las sanciones. La misma sociedad es una reingeniería social y se reinventa y evade las sanciones. Cuba, Corea del Norte, o sea, en los países en donde se han generado sanciones no se da el traste con el gobierno que supuestamente pretenden aniquilar. Y aquí hay mucha resiliencia y resistencia, no solamente del chavista, y esto es una cosa que tengo que considerar, porque aquí, Kiko y Vladimir, la venezolanidad se ha reinventado para jugar en términos económicos, para reinventarse, para hacer una reingeniería social, y por eso, más allá de las consideraciones, digamos, pragmáticas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro en el ámbito económico, ¿verdad?, de quitar muchas trabas, cosa que de repente hace 10 años no era impensable para nosotros, pero que nos tocó en el ámbito de las sanciones. Pero fíjate tú, a propósito del tema de las sanciones, y después vamos a tocar el tema de Alex Saab también. Fíjate el problema de las sanciones. Hace muchos años, antes del 2016, hay sectores de la economía venezolana que vienen pidiendo, una revisión de la política económica. Y han pasado tantos años y ahora el gobierno es que está comenzando a tomar estas medidas porque la realidad lo ha golpeado en la cara. El deterioro del poder adquisitivo del salario, el deterioro de nuestro signo monetario, la caída de las reservas internacionales, la corrupción, conjunto de factores que han venido afectando y empobreciendo a los venezolanos. Bueno, producto de decisiones que no se tomaron o de decisiones que se tomaron
en momentos inadecuados o de decisiones mal tomadas. Es decir, ha habido poca autocrítica del gobierno en cuanto al reconocimiento de los errores y por eso es que el asunto de las sanciones, espérate un segundito, el asunto de las sanciones se ha convertido también en una especie de coartada política. Yo no estoy de acuerdo con las sanciones, no las promuevo, no promuevo sanciones ni estoy de acuerdo con eso. Ahora, también para los efectos de una negociación política es importante que haya señales concretas. Por ejemplo, el tema de los presos políticos. No hay derecho que en Venezuela tengamos 300 presos políticos. El gobierno tendría que dar, y yo lo planteaba en el primer programa, tiene que haber una medida, una señal positiva, una amnistía general para que efectivamente se den esos pasos. Pero además hay otro problema, Kiko, y tiene que ver con los conflictos de la oposición. Yo diría que la oposición venezolana pudiera convertirse en un producto de exportación. O sea, cualquier gobierno del planeta querría tener una oposición como la nuestra, que se divide, que pelea, que no se pone de acuerdo, que prefiere entenderse cada quien por su lado con el gobierno que entenderse entre ellos. Primera mesa de negociación que se necesita en Venezuela es en la oposición, que se pongan de acuerdo en una sola política, en un solo liderazgo, en una sola metodología, incluso en una sola forma organizativa. Ese es un asunto de la oposición, pero si eso no se da, el gobierno va a seguir jugando con la oposición como juega el gato con el mísero ratón, y me salió en verso. Es decir, hay muchos conflictos en torno a este asunto de la negociación, y lo otro es que efectivamente el gobierno en este momento pareciera que no le interesara la negociación. Y el caso de Alex Saab, bueno, todo el mundo sabe que Alex Saab es un empresario que vino a Venezuela a hacer negocio de la mano de una dirigente colombiana que vinieron acá a hacer negocio. Y entonces el gobierno lo designa embajador en medio de una circunstancia un poco turbia. Y bueno, ahora revienta esto. ¿Y cómo quedará el gobierno si efectivamente se comprueba que todo lo que está diciendo Estados Unidos es cierto? Que el señor negoció, que estaba negociando previamente con Estados Unidos. O sea, ¿qué tipo diplomático es eso? Una persona que supuestamente está delatando o que supuestamente es agente encubierto, como la conseja que dice los Estados Unidos, no lo torturan por más de 2 años, prácticamente 2 años en Cabo Verde. O no se le busca de manera, o sea, en el caso de Alex Saab, se le ha sancionado a su esposa, se le ha sancionado a sus hijos de 18 años a través de la OFAP. Se ha tratado de buscar y hay que decirlo. El plantea que no se revelen los documentos secretos. Yo te voy a decir una cosa, Vladimir. Jugó un papel importante en momentos de crisis nosotros. Por ejemplo, el tema de la gasolina. Una de las personas que fue encargada como enviado especial. Los enviados especiales existen en cualquier lugar del mundo. Inclusive hay actores estadounidenses que son enviados especiales del gobierno de Rusia. Y en la época de la Unión Soviética habían empresarios norteamericanos que, ¿verdad?, que hacían intercambio de bienes y servicios para, bueno, porque estamos hablando de la humanidad, pero yo en el caso en particular, ¿por qué un abogado que era abogado de Uribe, el señor de la Espriella, terminó siendo abogado un tiempo también de Alex Saab? Entonces uno dice, bueno, tenía que resolver algunos asuntos jurídicos. Business. Mira, vamos al corte, ya regresamos, porque este programa está bien bueno aquí con estos dos par de calvos que